Muy bien, listo, campeones y campeonas. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a desarrollar, ¿cierto?, la siguiente secuencia de ejercicios. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, ¿cierto? Como ya tiene su practiquita, recuerda que si no tiene su practiquita, ¿cierto?, me puede enviar un mensajito para enviarle, ¿cierto?, su practiquita respectivamente. Muy bien. Listo, campeones y campeonas. A ver, pasamos al primer ejercicio, ¿cierto?, de la noche. Muy bien. Bienvenidos y bienvenidas, ¿cierto? Ahí está. Vamos a ir directo a la práctica. Muy bien. Ahí está. Ejercicios propuestos, ¿cierto? Número 1. Muy bien. Entonces, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Completamos la primera secuencia de ejercicios. Entonces, por ejemplo, teniendo en cuenta, ¿cierto?, allí la teoría que ya lo tienen, pueden indicar su respuestita, ¿cierto?, para el primer ejercicio de la noche. Muy bien, vamos a ver. Entonces, en este caso, ¿cierto?, aquí vamos a aplicar, ¿cierto?, el teorema de Tales. ¿Recuerdan? Ahí está, el teorema de Tales, ¿cierto? Teorema de Tales, muy bien. Entonces empezamos diciendo, ¿cierto?, lo siguiente. Como tenemos, ¿cierto?, en ese caso hay la presencia, ¿cierto?, de rectas paralelas, sí, se puede completar el teorema de Tales, ¿cierto? Vamos a ver. ¿Cuáles son las rectas paralelas, profito? Ahí está, ¿cierto? L sub 1 tiene que ser, bueno, es paralelo, ¿cierto? Tiene que ser paralelo a L sub 2 y L sub 3. Entonces, estas tres rectas son paralelas, entonces es requisito suficiente para que se pueda cumplir el teorema de Tales, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ahora decimos, ¿cierto? Por Tales se va a cumplir que 8, ¿cierto?, es proporcional a X. Ya está. Entonces aquí escribimos, ¿cierto? 8 es proporcional a X, como 24 es proporcional a 27, ¿cierto? Muy bien. Entonces lo que vamos a realizar, ¿cierto?, es lo siguiente: simplificar. Decimos octava 1, ¿cierto? Octava 3. Listo, profito, ¿cierto? Ya está. Ahora podemos decir tercia 1, tercia 9, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ¿cierto?, nuestra primera respuesta, el 27 pasa a multiplicar, ¿cierto?, y el 3 pasa a dividir. Entonces ahora, ¿cierto?, nos queda en ese caso 27 entre 3, cuya respuesta, ¿cuánto es en ese caso? A ver, indicándolo, ¿cierto?, vamos a ver, muy bien. En este caso, ¿cierto?, nos dice que AC, ¿cierto?, AC vale 16, entonces le vamos a agregar, ¿cierto?, su línea, allí está, la línea respectiva. A ver, profito, desde A hasta C, ¿cierto?, nos dice que en este caso vale, ¿cuánto vale? Desde A hasta C vale 16, ¿cierto? Y entonces con ese dato ya podemos completar. Miren, desde hasta C vale 16, ¿cierto? Le agregamos 16. Ahora dice calcular AD, ¿cierto? Y DC. Muy bien. Entonces vamos a agregarle X, ¿cierto?, a uno de los segmentos, ¿cierto? Le vamos a agregar X, y a DC le vamos a agregar Y. Muy bien. Entonces ahora, ¿cierto?, con esos datos ya podemos calcular el valor de X y el valor de Y. Entonces, miren, vamos a usar, ¿cierto?, proporcionalidad. Vamos a ver, miren, aquí es 1, es a 3. Podemos afirmar, ¿cierto?, que con certeza la línea DE es paralela a la línea AB, ¿cierto? ¿Por qué son paralelas? Porque aquí tenemos alfa, y alfa, con ese dato, ¿cierto?, podemos asegurar que esas líneas son paralelas, ¿cierto? Muy bien. Entonces, si son paralelas, ¿cierto?, decimos alfa y el otro ángulo es alfa. Ya está. Ahora sí, podemos completar el ejercicio. Miren, aquí tenemos 3n, ¿cierto? Y aquí un n. Entonces, haciendo cumplir la proporción de Tales, ¿cierto?, aquí le vamos a agregar
3:1, aquí también la proporción será de 3:1, ¿cierto? Muy bien. Entonces decimos 3K y aquí será un K. Muy bien. Manteniendo la proporción, ¿cierto? Ya está. Entonces ahora, por ejemplo, podemos calcular el valor de K. Listo, profito, ¿cierto? Allí vamos a escribir el valor de K y el valor de 3K. Ya, muy bien. A ver, vamos a ver, ¿cierto? En este caso sería lo siguiente. K más 3K, ¿cierto? Va a ser igual a 16. Entonces ahí, ¿cierto? Decimos K más 3K, que sería 4K. Y eso es igual a 16, ¿cierto? Muy bien. Entonces el 4 pasa a dividir al 16 y nos queda el valor de 4, ¿cierto? Por lo tanto, K es 4. Entonces ya tenemos, ¿cierto? Los valores de ¿qué? De la línea AD y de la línea DC. Entonces, aquí decimos, ¿cierto? La respuesta es 4 y 3 por 4, que sería 12, ¿cierto? Muy bien. La respuesta es 4 y 12, ¿cierto? Muy bien. Ya está, campeones y campeonas. Entonces pueden tomar sus apuntes, ¿cierto? Sus sabrosos apuntes. Y pasamos al siguiente ejercicio. Vamos a ver. Muy bien. Este es el ejercicio número 2. Ahora desarrollamos, ¿cierto? El ejercicio siguiente, que es el número 3. Muy bien. Vamos a ver, ¿cierto? Ejercicio número 3. Indicando, ¿cierto? Sus respuestas en los comentarios. A ver, vamos a ver. Vamos a escribir, ¿cierto? Los datos. Ahí tenemos AB es 12, BC es 16 y BN es 7, ¿cierto? Ya está. Entonces vamos a decir lo siguiente. Por ejemplo, AB vale 12. Entonces desde A, ¿cierto? Hasta B podemos afirmar con certeza, ¿cierto? Que es 12. Entonces le agregamos, ¿cierto? Ahí está. Desde A hasta B 12, ¿cierto? Ahí está, 12 profitos, ¿cierto? Y desde B hasta C nos indica que vale 16. Entonces vamos a trazar desde B hasta C, ¿cierto? Que nos dice que vale 16. Ya está, muy bien. Ahora sí, BN, ¿cierto? Dice que vale 7, entonces allí le asignamos 7. Ya está. Ya, entonces podemos calcular MA, ¿cierto? MA le vamos a llamar X. Ahí está, muy bien. Entonces ese X, ¿cierto? Es el que tenemos que calcular. Tenemos que aplicar teorema de Tales, ¿cierto? Vamos a ver, entonces miren, ahí es 7, ¿cierto? Ahí es 16. ¿Cuánto vale esa línea de allí? ¿Cuánto sería? Realizamos, ¿cierto? La resta respectiva y nos quedaría, por ejemplo, a 16. Le restamos 7 y eso nos da el valor de 9, ¿cierto? 9, muy bien. Ahora sí, podemos aplicar el teorema de Tales, ¿cierto? Que sería, por ejemplo, el segmento grande, que en ese caso es el valor de 12. 12, ¿cierto? Es a el segmento menor, que es X. ¿Cómo? Eso es en el lado izquierdo. Ahora en el lado derecho sucede algo parecido, ¿cierto? En ese caso, por ejemplo, 16 es a 9, ¿cierto? Entonces le agregamos 16 es a 9. Muy bien. Continuamos, ¿cierto? En ese caso, por ejemplo, se puede simplificar algo, ¿sí? ¿Recuerdan este tipo de expresiones, ¿cierto? Aquí vamos a simplificar, por ejemplo, decimos cuarta 3, cuarta 4, ¿cierto? Muy bien. Y con esos datos, ¿cierto? Ya podemos completar el valor de X. Vamos a ver. Entonces sería, por ejemplo, ¿cierto? El 9 pasa a multiplicar al 3 y quedaría 27. El 4, ¿cierto? Pasa a dividir al 27 y ya está. Solamente tenemos que despejar el valor de X, ¿cierto? X está que divide, pasa a multiplicar al 4. Bueno, ahí está. Pasa a multiplicar. Y nos queda X, ¿cierto? La respuesta entonces para este problemita es 24 sobre 7, ¿cierto? Muy bien. Listo, campeones y campeonas. A ver, entonces ahora sí pasamos
al siguiente desafío. Muy bien, vamos a ver. ¿Cuánto sale, cierto? El siguiente problemita, que es el número 4, indicando sus respuestas. Muy bien. Número 4. ¿Cuánto sale el número 4? A ver, a las ganadas en los comentarios, ¿cierto? Indicando el teorema de Tales. Facilito, profito, ¿cierto? X divide a X menos 3. Ya está, ¿cierto? Como tenemos tres rectas, ¿cierto? Ahí existen tres rectas paralelas. Entonces podemos afirmar lo siguiente. Por ejemplo, ahí está, tres rectas paralelas. Entonces las líneas, ¿cierto? Los segmentos que se determinan van a ser proporcionales. Es decir, profito, ¿cierto? X será proporcional a X menos 3. Ya está. Y 5K será proporcional a 3K. Listo, 5K es proporcional a 3K. Muy bien. Ahora sí, ¿cierto? Podemos completar el valor de X, ¿cierto? Muy bien. Vamos a ver, miren. El valor de K con el valor de K se van a simplificar, ¿cierto? Y ahora podemos encontrar cuánto vale X, miren. Ah, fácil, pues profito, ¿cierto? El 3 está que divide, lo pasamos a multiplicar al X. Y nos queda 3X, ¿cierto? Ahora el X menos 3 está que divide, pasa a multiplicar a 5, ¿cierto? Entonces allí nos queda 5 por X menos 3. Ya está. Muy bien, ahora sí podemos hallar el valor de X, miren. Allí nos queda, ¿cierto? 3X y ahí sería 5 multiplica al valor de X y al valor de menos 3. A ver, 5 por X que sería 5X, ¿cierto? 5 por 3 que nos da 15. Muy bien. ¿Tan fácil, profito? Sí, ¿cierto? Entonces ahí resolvemos esta ecuación de primer grado, ¿cierto? Y nos queda, por ejemplo, el 3 pasa a restar al 5 y nos queda 2X. El menos 15, ¿cierto? Lo pasamos al otro lado y nos queda 15. Ahora sí, ¿cierto? Podemos encontrar el valor de X, que en ese caso sería, pasa a dividir, ¿cierto? Y nos queda, ¿cuánto es 15 entre 2? 15 entre 2, ¿cierto? Es 7,5. Muy bien. La respuesta en este caso, ¿cierto? Es 7,5. Muy bien. Listo, campeones y campeonas. Entonces ahora, ¿cierto? Pueden tomar sus apuntes y pasamos al siguiente desafío. Muy bien. Bienvenidos y bienvenidas. Ahí estamos, ¿cierto? Completando la siguiente secuencia de ejercicios. Vamos a pasar al ejercicio número 555, ¿cierto? Ya está, muy bien. Vamos a ver, ¿cuánto sale el ejercicio, ¿cierto? Número 5. Ya tomaron apuntes, ¿cierto? Muy bien. Ahora sí, desarrollamos el siguiente ejercicio, que es el número 5. Muy bien. Bravo, profe. Ahí está, muy bien. ¿Cuánto sería, cierto, el resultado para el ejercicio número 5? A las ganadas en los comentarios. A ver, fácil, profito, ¿cierto? Muy bien, vamos a ver. En ese caso, ¿cierto? Bisectriz, ¿cierto? 4 y 6. Podemos aplicar, ¿cierto? Teorema de la bisectriz. Y en ese caso, ¿cierto? O teorema de la pisadita, ¿cierto? 4 pisa a AD y BC, ¿cierto? Pisa a DC. Entonces, con esos datos, ¿cierto? Podemos calcular el resultado. Miren. AD nos dice que es 2, ¿cierto? Si AD vale 2, le escribimos 2. Profito, profito, ¿cierto? Nos indican calcular el valor de DC. Entonces, profito, a DC, ¿cierto? Le agregamos X. Cuando tenemos una bisectriz, ¿cierto? Ahí está, en ese caso, como en ese caso, entonces se va a cumplir lo siguiente, el teorema de la bisectriz. Pero si deseas, puedes llamarle, por ejemplo, teorema de la pisadita, ¿cierto? 4 pisa a 2, entonces ahí le agregamos, ¿cierto? 4 pisa a 2, como 6 pisa a X, ¿cierto? Muy bien, 6 pisa a X, ya está. Listo, profito, desarrollo esa ecuación, ¿cierto? Y tenemos el valor de X.
Muy bien, X está que divide, ¿cierto? Pasa a multiplicar al otro lado. A ver, vamos a ver. Ah, ya, profito, ¿cierto? Ahí saco mitad. Claro, mitad 1, mitad 2. Listo, entonces el X pasa a multiplicar, ¿cierto? Pasa a multiplicar y nos queda 2X. Listo, profito, ¿cierto? El 1 está que divide, pasa a multiplicar al número 6. Entonces nos queda 6, ¿cierto? Para finalmente el número 2, que está que multiplica el X, pasa a dividir al 6 y nos queda 3. Muy bien. Listo, campeones y campeonas. Entonces, la respuesta, ¿cierto? Para el ejercicio número 5 es 3. 3 funciones 3, ¿cierto? Oiga, caballero, a ver. Ya está. Entonces, ahora que ya tomaron sus apuntes, ¿cierto? Vamos a pasar al ejercicio número 6 de la lista. Muy bien. Vamos a ver, bravo, bravo. Ahí está, ¿cierto? Vamos a ver ejercicio número 6. ¿Cuánto sale el ejercicio número 6? Indicándolo en los comentarios. Muy bien. A ver, profito. Ahí BE, ¿cierto? BE es ¿cuánto? BE es 6, ¿cierto? Entonces allí le agregamos a BE. A ver, ¿dónde está B? Ahí está. Muy bien, profito, ¿cierto? Desde B hasta C le vamos a señalar. Muy bien. Entonces, ¿cierto? BE sería 6. Y ese es lo que vamos a calcular, ¿cierto? Entonces, profito, a ese le llamamos X. Muy bien. Ya está. Ahora sí podemos aplicar el teorema de la pisadita, ¿cierto? 16 pisa a X y 8 pisa a 6. Esto solamente se cumple, ¿cierto? Cuando tenemos allí la presencia de la bisectriz, ¿cierto? Muy bien. Ah, profito, entonces 8 dividido entre 6, ¿cierto? 8 dividido entre 6 será igual a 16 dividido entre X. Sí, ¿cierto? 16 dividido entre X. Muy bien. Ahora sí, ¿cierto? Podemos simplificar con mucha alegría, ¿cierto? Sale 12, profito. Muy bien, vamos a ver. En este caso, ¿cierto? Vamos a decir octava 1, octava 2. Ya está. Entonces, ¿cierto? El X está que divide, pasa a multiplicar al 1 y nos va a quedar lo siguiente. Miren. 1 por X, ¿cierto? Que sería X. El 6 está que divide, pasa a multiplicar al valor de 2 y nos queda, ¿cierto? 2 por 6. Por lo tanto, la respuesta en ese caso es 12, ¿cierto? Muy bien. Listo, campeones y campeonas. Entonces pueden tomar sus apuntes, ¿cierto? Y vamos a pasar al siguiente desafío. Muy bien. El ejercicio número 7. A las ganadas en los comentarios. A ver, vamos a ver. Entonces, enfocamos el ejercicio, ¿cierto? Número 7. Muy bien. Vamos a ver. ¿Cuánto sale el número 7, ¿cierto? A las ganadas en los comentarios. Miren. Ah, profito. AE, ¿cierto? Vale 10. Entonces ahí le vamos a agregar 10, ¿cierto? Nos piden determinar cuánto vale EB. EB, profito, le vamos a asignar X, ¿cierto? Muy bien. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que podemos tener en cuenta allí, ¿cierto? Miren. No dice por ningún lado que tenemos líneas paralelas, pero tenemos el ángulo tita, ¿cierto? Ángulo tita y ángulo tita. El ángulo tita, gracias a ese angulito, podemos asegurar que EF, ¿cierto? Es paralelo a BC. Muy bien. Entonces, si son líneas paralelas, se cumple tales, ¿cierto? A ver, aplicamos tales. 10 es a X, ¿cierto? Como 2K es a 5K. Muy bien, entonces le asignamos, ¿cierto? 10 es a X como 10 es a X, ¿cierto? 2K es a 5K. 2K es a 5K, ¿cierto? Muy bien. Ahora sí, ¿cierto? Podemos, por ejemplo, en ese caso, simplificar los valores de K. Entonces, K con K, ¿cierto? Se simplifica. ¿Qué más podemos simplificar allí?
Facilito, profito, ¿cierto? El 10 con el 2 le puedo sacar mitad, ¿cierto? Entonces le sacamos mitad. A ver, mitad de 10, 5, mitad de 2, 1, ¿cierto? Muy bien. Ahora sí podemos hallar el valor de x, ¿cierto? Entonces, mire, profito, el 5 está que divide, pasa a multiplicar al 5, ¿cierto? Y nos queda 25. Muy bien. El x está que divide, pasa a multiplicar al 1 y nos queda x. Ya está. Entonces, nuestra super respuesta en este caso es 25. Muy bien. Listo, campeones y campeonas. Entonces pueden tomar sus apuntes, ¿cierto? Vamos a pasar al siguiente desafío, que es el número 8 de la lista. A ver, vamos a ver. Ejercicio número 8. A las ganadas, ¿cierto? En los comentarios. Muy bien. A ver, profito. MN, ¿cierto? Es paralelo a AC. ¿Cuánto es la respuesta en el número 8, ¿cierto? A las ganadas en los comentarios. Entonces, profito, ¿cierto? Como esas dos líneas son paralelas, se puede aplicar tales, ¿cierto? Ah, ahí está, mira qué bonito. Entonces, x es proporcional a x más 4, como 4 es proporcional a x menos 2, ¿cierto? Muy bien. Entonces, profito, ¿cierto? A x lo divido entre x más 4 y eso va a ser igual, ¿cierto? A 4 dividido entre x menos 2. Ya está. Muy bien. Entonces, ¿cierto? Lo que tengo que realizar es desarrollar esa sencilla ecuación. Muy bien. A ver, desarrollamos, ¿cierto? ¿Cuánto sería el resultado? A ver, pueden ir enviando su respuestita, ¿cierto? En los comentarios. A ver, a x menos 2 está que divide, pasa a multiplicar al x. ¿Y cuánto nos queda? X por x menos 2, ¿cierto? A ver, voy a escribirlo ahí con mucha alegría, ¿cierto? ¿Se ven todos? Y x más 4, profito, pasa a multiplicar, ¿cierto? Al valor de 4. Ya está. Muy bien. Entonces, ahora sí, x por x, ¿cierto? X cuadrado menos 2x, ¿cierto? Es igual, el 4, profito, multiplica al x, ¿cierto? 4x más 16. Listo. Ahora todos los términos a un solo lado, ¿cierto? El 4 está que suma, pasa a restar. Menos 2x menos 4x es menos 6x. El 16 está que suma, pasa a restar, ¿cierto? Y lo igualamos a 0. Muy bien. Ahora sí podemos factorizar, ¿cierto? Siempre con mucha alegría. A ver, entonces miren, ¿cuánto sería factorizando allí? A las ganadas en los comentarios. A ver, pueden aplicar aspa simple, ¿cierto? Todos aplicando aspa simple. A ver, vamos a ver. Si aplican aspa simple, ¿cuánto quedará en ese caso? Miren, x, ¿cierto? Ahí está, x. El menos, profito, pasa al primer paréntesis, ¿cierto? El signo del segundo paréntesis es el producto menos por menos más. ¿Qué nos dice la regla de factorización en este caso? Si los signos son diferentes, se descompone a 16 en dos números que restados den 6. El mayor adelante, 8 y 2. Muy bien. Ahora sí, ¿cierto? Cada factor se va a igualar a 0, por lo tanto ya tenemos el valor de x. Entonces, profito, ¿cierto? X menos 8 lo igualamos a 0 y x más 2 también lo igualamos a 0, ¿cierto? Pero vamos a tomar el valor positivo, ¿por qué? Porque no se está trabajando, ¿cierto? No se trabaja con distancia negativa, ¿cierto? Al menos en estos ejercicios, ¿cierto? Muy bien, entonces, profito, x es 8, ¿cierto? X es 8, muy bien. La respuesta es 8. Entonces pueden tomar sus apuntes, ¿cierto? Y nos dirigimos al siguiente desafío. Muy bien. Vamos a ver. Ejercicio número 9 de la lista. Vamos a ver. Muy bien. Ya tomaron sus apuntes, ¿cierto? Ahora sí, desarrollamos el siguiente desafío. Vamos a ver. Muy bien. Profito, ¿cierto? Ya se completó la primera secuencia. Pasamos al bloque 2. Muy bien, a las ganadas en los comentarios.
¿cuánto es la respuesta, cierto, en el ejercicio número 2? A ver, profito, entonces ahí, cierto, le va a asignar al valor de AB una línea, cierto, nos dice que es 10. Muy bien, a ver, a las ganadas, campeonas, a ver, campeones, ¿cuánto es? AB es 10, ¿cierto? Por lo tanto, BC es 5. Entonces ahí le vamos a asignar, ¿cierto? Desde B hasta C, le vamos a asignar el valor de 5, ¿cierto? Ahí está, colocamos ese dato, muy bien. Entonces, profito ya está, ¿cierto? AC nos dice que vale 12. Entonces, le asignamos el valor de 12, ¿cierto? Por lo tanto, sería lo siguiente. Desde A hasta C, tiene que ser 12, ¿cierto? Ya está, muy bien. Entonces, profito, ¿cierto? Ahí le asignamos 12. ¿Está? Ahora sí, el problema ya está resuelto, ¿cierto? Miren, la presencia de la bisectriz nos indica que podemos aplicar el teorema de la pisadita, ¿cierto? 5 aparentemente pisa al segmento RC y 10 pisa a AR, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ahora sí decimos lo siguiente, miren. Profito, ¿cierto? Como estamos completando proporciones, podemos simplificar, ¿cierto? Mira, simplificamos a 5, quinta 1, quinta 2. Pero estoy simplificando para que esos valores caigan en los segmentos, ¿cierto? Por así decirlo. Entonces, 2 aquí será 2K. 1 aquí será K, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ahora que ya sabemos, ¿cierto? Eso, ahora sí, continuamos, ¿cierto? Muy bien. Ahora ya podemos completar la secuencia, ¿cierto? A ver, profito, 2K más 3K vale 12, sí, ¿cierto? 2K más K vale 12. Entonces ahí asignamos, ¿cierto? La suma de esos dos valores es 3K y lo igualamos a 12, ¿cierto? Por lo tanto, profito, ¿cierto? El 3 está que multiplica, pasa a dividir al 12 y nos queda 4, ¿cierto? Muy bien. Ya está. Ahora sí, con ese dato ya podemos hallar, ¿cierto? Nuestro super resultado. Nos dice, profito, ¿cierto? Calcule AR menos RC. Ya está. Entonces le asignamos, a ver, AR, ¿cuánto es, cierto? AR es 2K. Es decir, 2 por 4, ¿cierto? Porque el valor de K vale 4, entonces AR es 2 por 4, que es 8, ¿cierto? Menos RC, K, ¿cierto? K vale 4. Listo, entonces ahora decimos lo siguiente, 8 menos 4 queda 4, ¿cierto? Muy bien. La respuesta en este caso es 4. Muy bien. Listo, campeones y campeonas. Gracias por compartir. Bendiciones. Completamos con mucha alegría, ¿cierto? Ahora el ejercicio número 2 de la lista. Muy bien. Vamos a ver. Claro, sí, ahí está. Muy bien. Estoy pasando la voz a mis compañeros. Dice, muy bien. Claro, si creen que a alguien le puede ser de bastante utilidad estas clasecitas, con mucha humildad, ¿cierto? Estas clasecitas le puede compartir. Muy bien. Entonces ahora queremos completar el ejercicio número 2. Vamos a ver. ¿Cómo calculamos, ¿cierto? El valor de X? Nos damos cuenta lo siguiente, miren. EF, ¿cierto? AC. Sospechosamente tendrían que ser paralelos, ¿cierto? Para poder calcular el resultado. Entonces, miren, ahí es alfa, ¿cierto? Ahí es alfa. Esos alfa nos indican que AC efectivamente es paralelo a la línea EF, ¿cierto? Si son paralelos, entonces, profito, podemos aplicar el teorema de Tales. Vamos a ello. Miren, BE es proporcional a AE, ¿cierto? Y esto a la vez es igual a 7, ¿cierto? Como 7 es a 2. Muy bien. Entonces, miren, BE podemos afirmar que 7K, ¿cierto? Ahí le agregamos un K y otro K. Listo, profito.
Entonces BE es 7K, ¿cierto? Y AE es 2K. Muy bien. Con esos datos ya podemos calcular, ¿cierto? El valor de X. Entonces, profito, ¿cierto? Como está la presencia de las líneas, ¿cierto? Paralelas, podemos aplicar teorema de Tales, ¿cierto? Muy bien. Entonces decimos lo siguiente, 7K es proporcional a 2K, ¿cierto? Entonces ahí le asignamos 7K es proporcional a 2K, como 28 es proporcional a X, ¿cierto? 28 es proporcional a X, ahí es X, ¿cierto? Muy bien. Ahora sí, podemos hallar el valor de X, ¿cierto? En este caso decimos lo siguiente, se va y se va con el correspondiente valor, ¿cierto? Entonces miren, K con K se simplifica. Muy bien. El 7 con el 28, profito, también se puede simplificar. Sí, ¿cierto? Entonces lo simplificamos con mucha alegría, ¿cierto? Decimos, a ver, séptima 1, séptima de 28, 4, ¿cierto? Ya está. Entonces ahora miren, el X está que divide, pasa a multiplicar al 1, ¿cierto? Y nos queda X. El número 2 está que divide, pasa a multiplicar al 4, ¿cierto? Y nos queda 8. Nuestra super respuesta en ese caso es 8. Muy bien. Listo, campeones y campeonas. Seguimos avanzando. Muy bien. Ahora sí, ¿cierto? Vamos a analizar el siguiente ejercicio como que avanzamos más. Todos juntos, ¿cierto? Seguimos aprendiendo. Muy bien. A ver. El número 3. A las ganadas en los comentarios. ¿Cuánto vale, cierto? Es el resultado para el ejercicio número 3. Muy bien. ¿Cuánto es? A ver, ¿cuánto sería el resultado? A por ello. EF, ¿cierto? Nos dice que es paralelo a AC, ¿cierto? Muy bien. Por lo tanto, vamos a calcular X. ¿Listo? A por ello, profito. Muy bien. Miren, si ya nos dice que son paralelos, entonces con mucha alegría podemos calcular, ¿cierto? AE. Vamos a llamarle M, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces calculamos M, ¿cierto? ¿Cómo calculamos M usando el teorema de Tales, ¿cierto? Ya que tenemos garantizado, ¿cierto? Que hay dos líneas paralelas, entonces aplicamos Tales. A ver, vamos a ver. 6 es proporcional a M, ¿cierto? Como 2K es proporcional a 3K. Muy bien. Entonces, profito, ¿cierto? Como ya sabemos eso nos va a permitir encontrar el valor de la letra M. Ya está, muy bien. Entonces, profito, ahí formamos la ecuación, ¿cierto? A ver, 6 es proporcional a M como, ¿cierto? 2K es proporcional a 3K. Muy bien. Se simplifica las K, ¿cierto? Simplificamos las K, K con K, se va y nos queda, ¿cuánto? El 3, ¿cierto? Pasa a multiplicar al 6, 18, pero también si desean pueden simplificar allí nada más, ¿cierto? Mitad de 6, 3, mitad de 2, 1. Ya está. Ahora sí, ¿cierto? El 3 está que divide, lo pasamos a multiplicar al 3 y nos queda 9. El M está que divide, ¿cierto? Lo pasamos a multiplicar al M y nos queda M. Muy bien. Por lo tanto, podemos asegurar, ¿cierto? Que M vale 9. Ya está. Ahora sí, ¿cuánto es X? Si recuerdan, por ejemplo, ¿cierto? El triángulo notable, ese triangulito notable, entonces se van a dar cuenta de que X sale facilito, ¿cierto? ¿Sí? La hipotenusa es X, entonces aquí lo voy a escribir el resultado. Es el triángulo notable de 30 y 60, ¿cierto? A 30 se le opone A, o el valor de K, a la hipotenusa es el doble, ¿cierto? Y al otro cateto es A raíz de 3. Muy bien, ya está. Entonces con esos datos ya podemos calcular X. Profito, me está queriendo decir que la hipotenusa, que es X, ¿cierto? Es el doble de M,
Sí, ¿cierto? Entonces, al valor de 9 lo multiplicamos por 2 y obtenemos la hipotenusa, que es 18. Muy bien. La respuesta en este caso, ¿cierto? Es 18. Ronnie, allí lo envío a los grupos, ¿cierto? Estoy preparando nuevas, así que si deseas puedes incluirte, me envías un mensajito, ¿cierto? Para enviarte el link. Muy bien. De forma gratuita, ¿cierto? Ya está. Entonces, X vale 18, ¿cierto? Muy bien. Pasamos al siguiente desafío. A ver, el número 4. A las ganadas en los comentarios. Muy bien. Número 4. ¿Cuánto sale? A ver, vamos a ver. Calcule profito FC. Vamos a calcular FC, ¿cierto? En mi perfil, ¿cierto? Ahí sale enviar mensaje, ¿cierto? Muy bien. Claro, ahí me avisan nada más. Ya, o ahorita anoto mi teléfono para quienes deseen, no hay problema. Ahí está. Ahí está, mi teléfono. Listo, muy bien. Listo, campeones y campeonas. Entonces, ya saben, les voy a compartir más material de forma gratuita, así que ya lo saben, muy bien. Entonces, ya anotaron, ¿cierto? Para que se puedan añadir al grupo, muy bien. Ahora sí, miren, despejamos, ¿cierto? El 7 pasa a dividir y el 2 pasa a dividir, ¿cierto? Muy bien. Ya está. Por lo tanto, aquí podemos formar, ¿cierto? Nuestra proporción. Es decir, BE es 7K, ¿cierto? Entonces, profito ahí a BE le asigna, entonces, BE es 7K, ¿cierto? Muy bien. Y AE, miren, es 2 multiplicado por K, ¿cierto? AE, entonces, profito es 2K. Muy bien. Ahora sí, pues profito, podemos calcular FC, ¿cierto? Le asignamos X, muy bien. ¿Qué nos garantiza en este caso de que son paralelas? La presencia del ángulo alfa, ¿cierto? Alfa y alfa, por lo tanto podemos asegurar, ¿cierto? Que EF es paralelo con AC. Si eso sucede, ¿cierto? Entonces podemos hallar el valor de X, ¿cierto? Muy bien, a por ello. Vamos a ver. Entonces, ahora sí, ¿cierto? Como ya tomaron su capturita de pantalla, ahora sí pasamos al siguiente desafío. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, siguiente, miren. 7K es proporcional a 2K, ¿cierto? 7K tiene que ser proporcional a 2K, ¿cierto? Como 28 es proporcional a X. Muy bien. Entonces, profito 28 es proporcional a X. ¿Listo? Y con esos datos, ¿cierto? Ya podemos hallar el valor de X, ¿cierto? A ver, K con K se simplifica. Sí, muy bien. Si se simplifica, entonces miren, podemos decir séptima 1, ¿cierto? Séptima de 28, 4. ¿Ya está? Ahora sí, a ver. Podemos calcular el valor de X, ¿cierto? X pasa a multiplicar al 1 y nos queda X. El número 2 está que divide, pasa a multiplicar al 4 y nos queda 8, ¿cierto? Muy bien. La respuesta en este caso es 8. Muy bien, entonces campeones y campeonas pueden tomar sus apuntes, ¿cierto? Y pasamos al siguiente desafío. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, ya está, ¿cierto? Hemos aplicado tales nada más. Excelente, pasamos al ejercicio, ¿cierto? Número 5 de la lista. Muy bien. Vamos a ver. Bravo, profe. Ahí está, ¿cierto? Entonces pasamos al número 5. ¿Cuánto es la respuesta para el ejercicio, ¿cierto? Número 5. Indicándolo en los comentarios. Y a ver, vamos a ver. A ver, profito, voy a probar mi suerte, ¿cierto? Muy bien. A ver, ¿cuánto sale la respuesta en ese caso? A ver, muy bien. AC, ¿cierto? Miren, AB es 24, ¿cierto? Entonces, con mucha alegría, escribimos 24. Y ya está. Entonces, a R, ¿cierto? Le asignamos X.
Ahí está, X, muy bien. Y RC, miren, ARSX, ¿cierto? Ya lo escribimos allí. ¿Qué más? Vamos a ir colocando estos datos aquí en el gráfico, ¿cierto? Muy bien, entonces AR ya está, AB ya está. ¿Quién falta? ¿Cierto? BC, muy bien. Entonces BC es 32, tenemos que agregarle 32, ¿cierto? Muy bien. AC Profito dice que es 21, ¿cierto? Miren, si todo vale 21, toda esa línea, ¿cierto? Todo ese segmento vale 21, entonces podemos, ¿cierto? Calcular cuánto vale RC. Sería, ¿cierto? Resta nada más. Restamos, ¿cierto? AC que vale 21 menos X, ¿cierto? Si a 21 le quitamos X, obtenemos RC. Ese es un camino, ¿cierto? Ese es un camino, muy bien. Ahora, ¿cuál es el otro camino? Miren, para que se obtenga más rápido la respuesta, ¿cierto? Miren, ese es un camino. El otro camino es lo siguiente. Miren, allí asignamos, ¿cierto? AC que vale, en ese caso nos dice que vale 21. Entonces, Profito, ¿cierto? Allí le escribimos 21. Ya está. Ahora sí, miren, simplificamos, ¿cierto? Simplificamos. Esto se puede realizar gracias a que está la bisectriz allí. ¿De acuerdo? Mire, entonces decimos, por ejemplo, que tienen 24 y 32. Tienen octava, ¿cierto? Entonces decimos octava de 24, 3, octava de 32, 4. Ya no se puede simplificar más. Entonces, ¿cierto? Como ya no se puede simplificar más, decimos aquí AR es 3K. ¿Cierto? Y RC es 4K. Muy bien, multiplicado por una constante, ¿cierto? Ya está. Entonces, Profito, ¿cierto? Me doy cuenta que 3K más 4K es 21, ¿cierto? Entonces, si eso pasa, 3K más 4K es 21, ya podemos encontrar la respuesta, ¿cierto? 3K más 4K es 21, entonces es 7K. 7K es igual a 21, ¿cierto? Por lo tanto, el 7 pasa a dividir al 21 y nos queda 3. Muy bien. Ahora sí podemos calcular AR, ¿cierto? AR es 3K. Por lo tanto, aquí decimos Profito, ¿cierto? 3 por K, es decir, 3 por el valor de 3 que nos da 9, ¿cierto? Nuestra super respuesta en ese caso es 9. Muy bien. Bravo, profe. Exacto, ¿cierto? La super respuesta es 9. Muy bien, ahora sí pasamos al siguiente desafío. ¿Cierto? Muy bien, ya tomaron sus apuntes, ¿cierto? Muy bien. Ahora sí, desarrollamos el número 6 de la lista. A las ganadas en los comentarios. Vamos a ver. ¿Cierto? ¿Cuánto sale 6? Mira, AB dice, ¿cierto? Que es 8. AB es 8. Listo. BC es 16, ¿cierto? BC, perdón, es 6. Ya está. Ahora CD es paralelo a EH, ¿cierto? ¿Dónde está CD Profito? Ahí está. CD, ¿cierto? Tiene que ser paralelo a EH. Muy bien. Entonces, como ya sabemos, ¿cierto? Que es paralelo, con mucha alegría. Ahí está, ¿cierto? Ahí está. Esas dos líneas, Profito, son paralelas. Seguimos entonces, dato usado. Ahora, calcular CH. Ubicamos CH, ¿cierto? Con mucha alegría le escribimos X. Ya está, dato usado. Ahora, HF, Profito. HF nos dice que es 4,5, ¿cierto? Entonces ahí HF le escribimos 4,5. Ya está. ¿Te diste cuenta? Qué sencillo, ¿cierto? Ya está. Entonces continuamos, a ver. Con esos datos basta y sobra, ¿cierto? Ya podemos calcular el valor de X. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Miren, como estamos, ¿cierto? Trabajando con rectas paralelas, ahí está, ¿cierto? L sub 1 y L sub 2 son paralelos. Entonces, como son paralelos, ¿cierto? Ya podemos completar, miren. 8 es proporcional a 6, ¿cierto? Como DE
es proporcional a EF, ¿cierto? Vamos a ver, entonces, profito, ¿qué quiere decir? Que lo puedo simplificar, ¿cierto? A ver, simplificamos mitad de 8, 4, mitad de 6, 3. Pero esos valores van a ir aquí, ¿cierto? Es decir, ahí el primero, ¿cierto? Será 4K y el otro valor será 3K, ¿cierto? Para eso, ¿cierto? Nos ayuda la simplificación. Muy bien, una vez que ya hemos hecho eso, podemos continuar. Vamos a ver. Ya, entonces, ahora, como esas líneas, ¿cierto? Esas líneas de color azul son paralelas, podemos aplicar propiedad de tales, ¿cierto? Muy bien. Entonces, profito, ¿cierto? X es proporcional a 4,5, como 4 es proporcional a 3K, ¿cierto? Muy bien. Ya está. Entonces, escribimos esa proporción, ¿cierto? X es proporcional a 4,5, ¿cierto? Como 4K es proporcional a 3K. Ya está, muy bien. 4K, profito, ¿cierto? Es proporcional a 3K. Ahora sí, ¿cierto? Podemos simplificar con mucha alegría. A ver. K con K se simplifica, ¿cierto? Y nos queda en ese caso, a ver. El 4,5, profito, ¿cierto? Está que divide, pasa a multiplicar al número 4 y nos queda 4 por 4,5, todo dividido entre 3. Muy bien. Ahora sí, les pregunto una pregunta. Miren, ¿cuánto es 4 multiplicado por 4,5 y dividido entre 3? A ver, a las ganadas en los comentarios, ¿cierto? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Muy bien, escribimos la respuesta. Es 6. Muy bien. Si has obtenido 6, date un gran abrazo. Si no, también, ¿cierto? Muy bien. Entonces, allí la respuesta es 6. Muy bien. Ahora sí, ¿cierto? Completamos el ejercicio número 7 de la lista. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, ejercicio número 7, profito. A ver, vamos a ver qué sorpresas nos depara el ejercicio número 7. A las ganadas en los comentarios. Vamos a ver. Dice calcular X, ¿cierto? Muy bien, ahí tenemos el valor de X y vamos a calcularlo. Muy bien. Vamos a ello. Entonces, como estamos, ¿cierto?, trabajando con propiedad de tales, vamos a ver lo siguiente, miren. A veces un trazo auxiliar nos ayuda a completar el ejercicio de forma sencilla. Por ejemplo, trazamos, ¿cierto?, esa línea paralela. Ubicamos, a ver, no hay líneas paralelas, entonces trazamos una línea paralela, ¿cierto?, a la línea AB. Ya está. Entonces, profito, ¿cierto?, allí es 90 grados, ¿cierto? Muy bien. Ya está. Entonces, como ya tenemos las líneas paralelas, ya podemos completar el ejercicio, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿qué daría ahí? Miren, allí es 45 grados, ¿cierto? Ya está. Entonces, ¿qué podemos afirmar? Miren, ahí es 45, 90, ese ángulo de ahí es 45, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más podemos afirmar? Que ahí vale X, ¿cierto? Digo 45, por lo tanto, el ángulo de aquí, ¿cuánto vale? Porque son paralelas, AB es paralelo, ¿cierto?, a RN, vamos a llamarle a RN. Entonces ahí es X, el otro angulito, ¿cierto?, es X. Ya está. Listo, muy bien. Ahora sí, ¿qué más podemos completar en ese caso? Ya miren, vamos a ver. Entonces, ¿cierto?, 4 y 3, ¿cierto? 4 y 3, le escribimos la proporcionalidad. Línea paralela, línea paralela. Entonces, profito, ¿cierto?, podemos aplicar tales. 4 es a 3 como BN es proporcional a NC. Es decir, allí es 4K, ¿cierto? Y el otro es 3K. Muy bien. Ya está. Entonces, ¿cierto?, que ya sabemos eso, ya podemos continuar con el desarrollo. Entonces, miren, un lado es 7K, ¿cierto?
la pregunta es, ¿podremos averiguar AB también? Sí, podremos averiguar AB. Claro, ¿cierto? Vamos a realizar el trazo con mucha alegría. Ahí está. Entonces, miren, allí, oh sorpresa, ¿cierto? ¿Qué pasó, profito? Se ha formado un cuadradito, ¿cierto? Y si se forma el cuadradito, es buenas noticias, ¿cierto? Entonces, miren, ahí es 4K, allí también es 4K, es decir, allí es 4K y allí es 4K. Muy bien. Ya está, ahí 90 grados, ¿cierto? Por ser un cuadradito. Entonces, con esos datos ya podemos completar el ejercicio. A ver, ¿cuánto vale X de acuerdo a eso? ¿Cómo calculamos el valor de K? Aquí es X, ¿cierto? Aquí es 90 menos X, ¿de acuerdo? Ya está. Entonces, el valor de K, miren, aquí lo podemos calcular. 4K, 3K y 3. Muy bien, problema resuelto, ¿cierto? Ya está. Entonces, miren, 4K, 3K, aquí será 5K. Entonces, profito, ¿cierto? 5K es igual a 3, por lo tanto, K es 3 quintos. Muy bien. Entonces, 4 por 3 quintos, ¿cuánto es? ¿Cuánto es, campeones y campeonas? Ahí lo voy a escribir, ¿cierto? 5K es 3. K, profito, es 3 quintos, por lo tanto, aquí sería, ¿cuánto? 4, ¿cierto? Y aquí sería 12 quintos. Sí, muy bien. Ah, profito, tan fácil era. Sí. Entonces ahí le escribimos 12 quintos. Ya está. Ahora sí, el problema está desarrollado, ¿cierto? Muy bien. Les pregunto lo siguiente. Si aquí es 4, aquí es 12 quintos, ¿cuánto vale el otro cateto? A ver, ¿cuánto vale el otro cateto? Profe, ahí no hay 5, le agregamos 5, ¿cierto? Para que se vea bonito, precioso, hermoso. Ahora, aquí es, mira, 5 por 4 quintos, aquí podemos escribir algo parecido, ¿sí? ¿Cómo así, profito? Ahí le asignamos, a ver, ahí le asignamos 4, no, 3, ¿cierto? Por 4 quintos, ya está. Listo, problema resuelto. ¿Se dieron cuenta, cierto? Mira, 3K, 5K. Entonces, X resultó ser ¿cuánto? Dilo en los comentarios. 37, ¿cierto? Muy bien. Date un gran abrazo si ha respondido 37. ¿Listo? Esa es la super respuesta, ¿cierto? Muy bien. Listo, campeones y campeonas. Esa es la respuesta. Ahora sí pasamos al siguiente desafío. Muy bien, vamos a ver. ¿Cierto? Triángulo notable de 3, 5 y 4. Ya está, ahí está. K vale 4 quintos, ¿cierto? Muy bien. Pasamos al siguiente desafío. Vamos a ver, miren, ahí les he dejado, ¿cierto? Una serie de tareas. Muy bien, a ver. Ahí está su tareita, el número 8, el número 9, ¿cierto? Le pueden tomar su captura para que se diviertan a lo grande, ¿cierto? Muy bien. 8 y 9 y el 10 y 11. Y en estos momentos vamos a pasar al problemita número 12, ¿cierto? Ya está. Listo, campeones y campeonas, ya le tomaron foto a su tareita, ¿cierto? Muy bien. Es igualito, ¿cierto? A los que hemos trabajado, muy bien, a estos problemitas. Vamos a ver. Número 12. A las ganadas en los comentarios. Vamos a ver, ¿cuánto sale el número 12? CB, ¿cierto? Es paralelo a DE. Muy bien, CB es paralelo a DE. Entonces, ¿cierto? CB es paralelo a DE. Ya está, dato completado. Es decir, si ese ángulo es alfa, ¿cierto? El otro angulito también es alfa, ¿cierto? Muy bien. Ahora sí, miren, nos damos cuenta del siguiente dato, ¿cierto? Que AC es paralelo a BD. Muy bien. AC es paralelo a BD. ¿Qué quiere decir? Para confirmar ese paralelismo le vamos a agregar un ángulo, ¿cierto? AC es paralelo a BD, entonces, ¿qué quiere decir, profito? Si ahí es beta, el otro ángulo de ahí también es beta, ¿cierto? Beta y beta, muy bien. Dato usado, ahora escribimos AE que es 9, ¿cierto? Ahí está.
Entonces, profito, desde A hasta E nos dice que vale 9, ¿cierto? Vamos a escribir, ahí está la línea, y escribimos 9, como nos indica el problemita. Ya está. Entonces, miren, A es 9, ¿cierto? OA es 3. OA, ¿cierto? Como los Teletubbies dicen 3. Muy bien. OA, ¿cuánto es OA? 3. A ver, profito, señale la línea. Ahí está, ¿cierto? Esa línea de ahí. ¿Cuánto vale en ese caso? ¿Cuánto? Vale 9, ¿cierto? Muy bien. Entonces le asignamos con mucha alegría, ¿cierto? 9. Ya está. Listo, con esos datos ya podemos calcular OB. OB, ¿cierto? A OB le vamos a llamar X. ¿Listo? Ya está. Entonces OB, toda esa línea, vamos a escribirlo de color verdecito, ¿cierto? Para que se pueda diferenciar. Desde O hasta B le llamamos X. Muy bien. Ya está. Entonces podemos completar el desarrollo, ¿cierto? Primero vamos a hallar lo siguiente. A ver, vamos a escribirlo con ese colorcito. Ya está. Entonces, miren. Si son paralelas, ¿cierto? Podemos aplicar, ¿por qué 9? Ya, por dato del ejercicio, ¿cierto? AE es 9, entonces OA nos dice que es... es 3, ¿cierto? A ver. OA, como los Teletubbies, ¿cierto? Es 3. Listo, muy bien. De a chill, profito, dice ya. Entonces ahí es 3, ¿cierto? Listo. Con ese dato ya podemos completar los demás datos. Por ello, miren. Entonces ahí vale X, ¿cierto? Podemos calcular AB. AB, ¿cuánto vale? Miren, si todo vale X, OA vale 3, ¿cierto? OA es 3. Entonces AB sería X menos 3, ¿cierto? Entonces ahí le vamos a asignar X menos 3. Ya está. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, como sabemos que vale X menos 3, ya podemos completar, ¿cierto? Y OA es 3. Muy bien. OA es 3. Ahí le vamos a asignar 3. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya está. Y ahora, profito, ¿qué más podemos completar en ese caso? A ver, vamos a ver. En ese caso vamos a decir lo siguiente, ¿cierto? Aplicamos teorema de Tales. Vamos a ver. Sería entonces, ¿cierto? Aquí le voy a asignar un M y un N. Entonces, profito, ¿cierto? Me está queriendo decir que X es proporcional a X menos 3. Sí, como M es proporcional ¿a quién? A N, ¿cierto? Ya está. Muy bien, entonces escribimos ese dato, ¿cierto? Que acabamos de mencionar. A ver, ahí está. Vamos a escribirlo aquí, X menos 3. Ya está. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, con esa proporción ya podemos encontrar el resultado. Miren, ahora sí se nota mejor, ¿cierto? Ya está, profito. Muy bien, ya lo arreglo bonito. Ahí está. M es proporcional a N, ¿cierto? Como 3 es proporcional a X menos 3. Listo, ya está. Esa es nuestra primera ecuación, ¿cierto? Ahora la siguiente ecuación, miren, ya está por ese lado, ¿cierto? Ahora por el otro lado, miren, M es proporcional a N, ¿cierto? Vamos a escribirlo aquí con mucha alegría. M es proporcional a N como todo OB, ¿cierto? Que vale, ¿cuánto vale todo OB? Vale X, ¿cierto? X es proporcional, en ese caso, ¿cierto? A BE. Ahora les pregunto lo siguiente, ¿cuánto vale BE? ¿Cierto? BE, ¿cuánto vale? A ver, a las ganadas, ¿cierto? En los comentarios, ¿cuánto vale BE? BE es la resta, ¿cierto? De 9 menos X menos 3. Ya está, repito, 9 menos X menos 3, ¿cierto? Entonces BE tiene que ser un valor tal que es sumado con X menos 3 de 9.
¿Quién es ese valor? A ver, ¿qué valor sumado con x menos 3 da 9? Es 12, ¿cierto? Menos x. Ya está. A ver, profito, si es cierto, entonces a 12 menos x le sumo x menos 3 y eso me da 9. Sí, ¿cierto? Muy bien. Ya está. Entonces completamos, ¿cierto? Nuestra super ecuación. M es proporcional a n como, ¿cierto? Como que todo OB, ¿cuánto vale? Vale X, ¿cierto? X es proporcional a 12 menos X. Ya está. Muy bien, ahora sí igualamos, ¿cierto? Estas dos ecuaciones y encontramos el valor de X. Vamos a ver. Entonces, profito, ¿cierto? Allí podemos afirmar lo siguiente, que 3 entre X menos 3 va a ser igual a X entre, ¿cierto? 12 menos X. Ya está. Entonces completamos eso, ¿cierto? 3 entre x menos 3 será igual a x entre 12 menos x. Ya está, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ahora sí podemos completar. Miren, 12 menos x pasa a multiplicar a 3, ¿cierto? Y nos queda 36 menos 3x. Y x menos 3 pasa a multiplicar, en ese caso, a x, ¿cierto? Sería x cuadrado menos 3x. Ya está. Ahora sí, ¿cierto? Variables a un lado y números a otro lado. A ver, 0, x cuadrado se queda ahí tranquilito, ¿cierto? No le hacemos nada. ¿Quién se simplifica ahí? Mira, ahí se simplifica algo, ¿cierto? ¿Quién se simplifica? Muy bien, en ese caso, ¿cierto? Se simplifica menos 3x y menos 3x. Ya está, profito, facilito. Entonces el valor de x, ¿cierto? X cuadrado pasa como raíz de 36. Y nuestra respuesta es 6. Muy bien. La respuesta en ese caso es 6. Listo, campeones y campeonas. Entonces, esa es nuestra super respuesta. Muy bien. Vamos a ello. Entonces, ya tomaron apunte, ¿cierto? Pasamos al siguiente desafío. Vamos a ver, ahí tenemos el número 12, ¿cierto? ¿De dónde salió el 36? Ah, ya, mira. 3 multiplicado por esos dos valores da 36 menos 3x, ¿cierto? Muy bien. El x menos 3 pasa a multiplicar al x y obtuvimos eso. Muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio. ¿Cierto? Muy bien. 12, ¿cierto? Más x menos 3 da 9, ¿cierto? Muy bien. Sí, de ahí se obtuvo. Me parece excelente que estén preguntando. Me parece maravilloso. A ver, vamos a ver. Vamos a calcular, ¿cierto? En este caso, CR a las ganadas en los comentarios. Ya saben que la repetición, ¿cierto? Lo subo a... Muy bien. Listo, campeones y campeonas. Ya saben, me encuentran con el mismo nombre, ¿cierto? Muy bien. Vamos a ello. Entonces, en este caso, ¿cierto? Dice calcular CR. Muy bien. Entonces, mucha atención, ¿cierto? Ahí está. Claro, ahí pueden ir enviando su respuestita, ¿cierto? Vamos a ver. AP, vamos colocando, ¿cierto? Los datos que nos indica el ejercicio en el gráfico. Entonces, miren, AP, ¿cierto? Dice que vale 9. Entonces, a la línea AP le asignamos 9, ¿cierto? Desde A hasta P vamos a agregarle 9, ¿cierto? Muy bien. Entonces, AP vale 9. Ahora, el otro dato, ¿cierto? PB es 3. PB, profito, ahí le asignamos, ¿cierto? El valor de 3. Vamos a ver. Ya está. Hasta ahí hemos colocado, ¿cierto? Los datos que nos indica el ejercicio. Ya está. Ahora sí, miren, AC, ¿cierto? Nos dice que es 8. Entonces a AC le vamos a asignar, ¿cierto? El valor de 8. Ya está. Muy bien. Entonces, profito, ¿cierto? Ahí le asignamos los datos que nos está indicando. AC vale 8, ¿cierto? Y nos piden calcular CR que vale X, ¿cierto? Muy bien.
Ahora sí, ya colocamos los datos, ¿cierto? Falta el dato que está allí. BQ es igual a QC. Entonces vamos a agregarle ese dato, ¿cierto? BQ es igual a QC. Muy bien, ya está. Y nos dice que BE es paralelo, ¿cierto? A la línea L, a la recta L. BE es paralelo a la recta L. ¿Y cómo lo confirmamos, profito? Este dato, ¿cierto? Vamos a escribir aquí alfa y el otro angulito también será alfa, ¿cierto? Ya está, muy bien. Con esos datos ya podemos calcular el valor de X, ¿cierto? Ya está. A ver, ahora, ¿qué más podemos completar? Miren, paralelas, punto medio. Dato muy importante, ¿cierto? Paralelas, ¿quién es paralela? BE con la recta L, ¿cierto? Entonces, si son paralelas, ya podemos trabajarlo. A ver, a por ello. Miren, en ese caso, ¿cierto? 3, ahí está, 9 es proporcional a 3, ¿cierto? Entonces, miren, aquí será desde aquí hasta allí, ¿vale? ¿Cuánto? A ver, simplificamos, miren, tercia 3, tercia 1. Entonces ahí es 3K, ¿cierto? 3K. Y el otro es 1K. Es decir, simplemente K, ¿cierto? Muy bien. Entonces ahí nos queda lo siguiente, por ejemplo, ya está. Podemos completar el problemita. Entonces, profito, ¿cierto? Ahí es 3K y ahí es K. Una vez que sabemos eso, ya podemos ahora asociarlo, relacionarlo con X. Ya, muy bien. ¿Cómo lo relacionamos, cierto, con X en ese caso? A ver, ¿qué podemos aplicar? Sale 12, profito, dice. Muy bien, ahí van enviando, ¿cierto?, sus respuestas en los comentarios. Me parece maravilloso. A ver, vamos a ver. Miren, trazamos la siguiente línea. A ver, vamos a ver. Vamos a trazar la siguiente línea auxiliar. Desde C, ¿cierto? Una paralela. Ahí está. A la recta L, ¿cierto? Y a la recta B. Trazamos una paralela. Ya está. Entonces, ¿qué nos confirma eso? Que aquí debe ser alfa, ¿cierto? Ahí es alfa. ¿Listo? Entonces, miren, punto medio, aquí debe ser punto medio. Sí o sí, porque son paralelas, ¿cierto? Ya está. Entonces, tenemos que hallar la medida de esa línea, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más podemos completar allí? A las ganadas en los comentarios. Miren, esto vale 8, ¿cierto? Allí es 8. Y CR es X. Muy bien. Tenemos que hallar esos puntos medios, ¿cierto? La pregunta del millón. Mira, si aquí vale X, entonces RE vale X también. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿cierto?, 3 paralelas, ahí está, van por el punto medio, y entonces aquí también debe cumplirse lo mismo, ¿cierto? X y X, gracias a los puntos medios que están allí. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí, aplicando tales, miren, voy a señalarlo, a ver, para que se entienda mucho más. 8 es proporcional a 2X, ¿cierto? Como la línea de aquí, ¿cierto? Esa línea es proporcional a las dos líneas de allí. Ya está. Entonces, ¿cuánto es la respuesta? A ver, vamos a ver. ¿Cuál sería la proporción en ese caso? A ver, ¿cómo lo encontramos? Sale 5, profe, dice. Ya, muy bien. Sale 5. Vamos a comprobarlo. Entonces, ¿cuánto sería allí en ese caso? A ver, todo es 4K, ¿cierto? Entonces, si todo es 4K, podemos decir 4K es a 2X. Listo, se resolvió el problema. Miren, 12, ¿cierto? Todo es a la línea menor. Todo es a la línea menor. Todo es a la línea menor, que en ese caso es ¿cuánto? ¿Cuánto es? 3, ¿cierto? 12 es a 3, ahí está.
todo es a la línea menor que es 3, como todo que es 4K, ¿cierto? 4K es a la línea menor que en ese caso es X, ¿cierto? X, ya está, muy bien. Entonces, problema desarrollado, ¿cierto? Decimos 8 más 2X es igual a 4K. 8 más 2X es igual a 4K, ¿cierto? Listo, y con ese dato ya lo podemos completar. Reemplazamos aquí, ¿cierto? A ver, 2 entre 3 es 4, ¿cierto? A ver, vamos a asignarle, allí es 4. Y 4K, ¿cuánto vale 4K? 8 más 2X, ¿cierto? 8 más 2X, listo, entre X. Entonces el X pasa a multiplicar, ¿cierto? Y nos queda 4X es igual a 8 más 2X. El 2X pasa a restar y nos queda 2X es igual a 8, por lo tanto X vale 4, ¿cierto? Muy bien. Nuestra super respuesta en este caso es 4, ¿cierto? Ya está, muy bien. Listo, campeones y campeonas. Entonces, esa es nuestra super respuesta, ¿cierto? Muy bien. Está. Bravo, profe. Exacto, ¿cierto? Bienvenidos y bienvenidas a los nuevos. Vamos a desarrollar, ¿cierto? La siguiente secuencia. Sí, no se preocupen, ahí la repetition, ¿cierto? Está en mi canal. Muy bien. Ahora sí, para ir recordando, ¿cierto? Vamos a ver, después se viene a ver qué tema de semejanza. Más fácil todavía, a ver, es facilito, ¿cierto? Vamos a por ello, miren, son paralelos los tres, ¿cierto? Entonces decimos, profito, ahí se aplica, ¿cierto? Teorema de Tales. Listo, 7 es proporcional, ¿cierto? A X, como 21 es proporcional a 42. Ya está, muy bien. 21 es proporcional a 42, ¿cierto? Entonces, miren, 7 es proporcional a X, como 21 es proporcional a 42. ¿Por qué, profito? ¿Cierto? Por la presencia de las tres líneas paralelas. Muy bien. Ahora sí, ¿cierto? Simplificamos, miren. Séptima 1, séptima 3. Ya está. Muy bien, ¿qué más? El 42, ¿cierto? Pasa a multiplicar y nos queda 42. A multiplicar al 1, ¿cierto? El 3 pasa a dividir al 42 y eso es igual a X, ¿cierto? Muy bien. Entonces decimos 42 entre 3, ¿cuánto nos da en ese caso? Nos da 14, ¿cierto? Muy bien. Entonces, profito, ¿cierto? La respuesta en ese caso es 14. Muy bien. Listo, campeones y campeonas, ya está. Entonces pasamos al siguiente desafío, ¿cierto? Desafío, muy bien. ¿Cuánto es la respuesta para el siguiente ejercicio, ¿cierto? Ah, ya, sí. Muy bien. Piden X más 2, ¿cierto? 14 más 2, perdón, es 16, ya está, ¿sí? Cuidado con estos problemitas, ¿cierto? Muy bien. La respuesta es 16. Muy bien. Listo, campeones y campeonas. Pasamos al siguiente desafío. Muy bien. Ejercicio número 2. Vamos a ello. Miren. Entonces aquí la respuesta es 16. Pasamos al número 2. ¿Cierto? Dice calcular MA, ¿cierto? Si MN es paralelo a AC. Ya está. Vamos a ver. Como son paralelos, ¿cierto? Podemos afirmar lo siguiente. En este caso, si es alfa, ¿cierto? El otro angulito será alfa. Ya está. Gracias a que son paralelos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en ese caso, podemos afirmar lo siguiente. Miren, MB. Vamos a ir, ¿cierto? Completando cada dato. Lo vamos a escribir en el gráfico, ¿cierto? Ahí tenemos 4, ¿cierto? BN nos dice que es 7, ¿cierto? Entonces le asignamos 7. BC, miren, todo BC vale... Sí, ya tienen respuestas, muy bien, me parece maravilloso. ¿Cuánto sería la respuesta en ese caso?
BC es 12, ¿cierto? Por lo tanto, NC será 5. ¿Por qué 5? Porque 5 más 7 nos da el valor de 12, ¿cierto? Ya está. Ahora sí, ¿cierto? Escribimos, miren, MA, ¿cierto? Es lo que nos piden calcular, X. Muy bien, aplicamos el teorema de Tales, ¿cierto? Entonces, gracias a que MN es paralelo a AC, podemos afirmar que 4 es proporcional a X, ¿cierto? Como 7 es proporcional a 5. Muy bien. Entonces decimos, ¿cierto? Profito, ahí sería 4 es a X como 7 es a 5, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿cuánto es la respuesta en ese caso? A ver, el 4, ¿cierto? Pasa a multiplicar, ahí está, 5 pasa a multiplicar al 4 y nos queda 20, ¿cierto? El X pasa a multiplicar al 7 y nos queda 7X. Sale decimal, ¿cierto? Muy bien, 20 entre 7 es el valor de X. Muy bien. Eso es el ejercicio número 2. Ahora sí, me parece excelente, maravilloso. Pasamos al siguiente ejercicio, ¿cierto? Que es en ese caso el número 3. Vamos a ver. Ya, muy bien. Ejercicio número 3. A las ganadas en los comentarios, ¿cierto? Vamos a ver, ¿cuánto sale el ejercicio número 3? También puede ser todo, ¿cierto? Toda la línea es proporcional, claro, también puede decirse eso. Muy bien. Hay diferentes formas, ¿cierto? De agarrar, muy bien. Las medidas, ¿cierto? Las medidas de las líneas, muy bien. Ahora sí, a ver, continuamos. Son paralelos, ¿cierto? Nos dice que son paralelos, entonces decimos, si las tres líneas, ¿cierto? Las tres rectas son paralelas, podemos afirmar, y cuadrado es proporcional a 16, ¿cierto? Como 5 es proporcional a 20, ¿cierto? Muy bien. Entonces, uy, perdón. A ver, sería y cuadrado, ¿cierto? Es proporcional a... Uy, ahí se emocionaron las líneas. A ver, ya está. Ahí voy a señalarlo. Eso de ahí. Y es proporcional, ¿cierto? Y cuadrado es proporcional a 16, como 5 es proporcional a 40, ¿cierto? Entonces le agregamos y dividido entre 16 es proporcional a 5, ¿cierto? Dividido entre 20. ¿Por qué, profito? Porque tenemos tres rectas paralelas, por lo tanto se aplica el teorema de Tales, ¿cierto? Muy bien. A ver, vamos a ver. Simplificamos. Cuarta, 4, ¿cierto? Cuarta, 5. Podemos simplificar quinta y quinta, ¿cierto? Muy bien. Quinta 1, quinta 1. Ya está. En este caso, ¿cierto? El 4 pasa a multiplicar al 1 y nos queda y cuadrado es igual a 4. Por lo tanto, sacamos raíz cuadrada, ¿cierto? Y nos queda 2. Muy bien. La respuesta en ese caso es 2. ¿Cierto? Positivo 2, desde luego, claro, muy bien. Ya está. Entonces ya tomaron apunte, ¿cierto? Ahora sí pasamos al siguiente desafío. Muy bien, vamos a ver. Ejercicio número 4. A las ganadas en los comentarios. Muy bien, vamos a ver. Aquí también es fácil, ¿cierto? Miren, ustedes... Ahí está, ¿cierto? Rectas paralelas podemos aplicar teorema de Tales. Miren, otra forma de que puedan aplicar el teorema de Tales es la siguiente, miren. A esta medida, ¿cierto? Para pasar a la siguiente medida, se multiplica por 7, ¿cierto? Podemos afirmar eso gracias al teorema de Tales. Entonces, mire, multiplicamos por 7, entonces en el otro lado también multiplicamos por 7. Y ya está, problema desarrollado. Ya, muy bien. Entonces, miren, a 3x menos 2 lo multiplicamos, ¿cierto? Ahí está. Lo vamos a multiplicarlo por 7. Y ese resultado, ¿cierto? Va a ser 4x más 3.
Listo. Entonces, ¿cierto? El 7 multiplica al 3x y al 2. Sería 21x, ¿cierto? Menos 14 es igual a 4x más 3. Muy bien. Entonces, miren, ¿cómo se llama? El 4x, ¿cierto? Pasa a restar al 21x. ¿Cuánto nos queda? 21x menos 4x, ¿cierto? El menos 14 pasa a sumar y nos queda 17. Entonces, profito, ¿cierto? Ahí es 17x es igual a 17. Sí, ¿cierto? Muy bien, simplificamos y nos damos cuenta de que x vale 1. Muy bien. Entonces, la respuesta en este caso es 1. ¿Listo, campeones y campeonas? Muy bien. Pasamos al siguiente desafío. Vamos a ver. Siguiente desafío. ¿Cuánto sale? Vamos a desarrollarlo. Miren. Ya está. Problema número 5. Vamos a ver a las ganadas en los comentarios, ¿cierto? ¿Cuánto sería en ese caso? Ya, a ver, vamos a ver. Miren, L sub 1, ¿cierto? Es paralelo a L sub 2, ¿cierto? Y a la vez es paralelo a L sub 3. Entonces, miren, ¿cierto? Aquí decimos AB vale A, ¿cierto? Entonces sería BC será 2A, ¿cierto? Muy bien. Entonces, profito, ¿cierto? Ahí le asignamos AB vale A y BC es 2A, ¿cierto? Muy bien. Ya está. Nos damos cuenta, ¿cierto? De que DF es 30, ¿sí? Nos piden calcular DE. Entonces aquí le asignamos X, ¿cierto? Y DF es 30, ¿sí? Si DF es 30, entonces EF será 30 menos X, ¿cierto? Muy bien. 30 menos X, ya está. Ahora sí, miren. Gracias al teorema de Tales podemos afirmar lo siguiente, miren. Ahí está, por 2, ¿cierto? Entonces en el otro lado también será por 2, ¿cierto? Claro, podemos afirmar eso, claro. Entonces, a ver, por 2 y por 2. Gracias al teorema de Tales. Entonces decimos, ¿cierto? A x lo multiplicamos por 2 y obtenemos 30 menos x. Ahí está. Obtenemos 30, ¿cierto? Menos x. Entonces, profito, ¿cierto? El menos x pasa a sumar y nos queda 3x es igual a 30. Por lo tanto, x vale 10. Muy bien. La respuesta en ese caso es 10, ¿cierto? Muy bien. Listo, información, ¿cierto? Me envía mensajito, muy bien. Ya está. Ahora sí pasamos al ejercicio número 6 de la lista. Vamos a ello. Muy bien, ejercicio número 6. Nos dice calcular PQ, ¿cierto? Preguntas, ahí me pueden indicar, desde Q hasta P, ¿cierto? Muy bien. Toda esa línea le vamos a llamar X. ¿Listo? Ya está. Entonces PM, ¿cierto? Nos dice que PM es 10. Muy bien, PM es 10. Le asignamos 10. Muy bien, ¿qué más? Entonces ya está. Podemos aplicar el teorema de Tales. Si desean pueden aplicar, pueden hallar QM, ¿cierto? QM. Y luego dicen 10 es proporcional a QM como 30 es proporcional a 12. También es válido, ¿cierto? La forma en la que la vamos a completar es lo siguiente, por ejemplo, QPX es proporcional a 10, ¿cierto? Entonces aquí escribimos X es proporcional a 10 como todo, ¿cierto? Que es RP, en este caso sería 42, ¿cierto? RP, está todo. 42 es proporcional al segmento pequeño que es 30. Listo. Y con eso podemos escribir, ¿cierto? Hallar el valor de X. Muy bien. ¿Cuánto es el valor de X? A las ganadas en los comentarios, ¿cierto? Décima 1, décima 3. Listo. Entonces, X, ¿cierto? Profito sería 42 entre 3. ¿Cuánto da? A ver, A
14, ¿cierto? Muy bien. La respuesta en ese caso es 14. Muy bien, pasamos al ejercicio número 7 de la lista. Vamos a ver. ¿Cuánto sería el resultado, cierto, para el ejercicio número 7? Vamos a ello. Muy bien. Entonces, en ese caso, cierto, decimos AB, cierto, vale 10 y BC vale 5. Muy bien. AC dice que vale 12, ¿cierto? Entonces aquí le asignamos 12, ¿cierto? Muy bien. A ver, vamos a ver. Allí sería 12, ¿cierto? Ya está. Muy bien. Ya está. Entonces ahí es 12, ¿sí? ¿Se entiende? Vamos a ver, simplificamos, ¿cierto? Simplificamos. ¿Y cuánto quedaría? Entonces, ¿cierto? Miren, simplificamos quinta 2, quinta 1. Ya está, muy bien. Entonces, miren, 2, ¿cierto? Pasa aquí, ya. Eh, En este caso, ¿cierto? 2, aquí escribimos 2K. Aquí es 1 y aquí escribimos K. Muy bien, ya está, ¿cierto? Listo. Entonces, con esos valores ya podemos hallar K, ¿cierto? 2K más K es 12, ¿cierto? ¿Qué sería 3K? Tiene que ser igual a 12, ¿cierto? El valor de 3 pasa a dividir a 12 y nos queda 4, ¿cierto? Muy bien. Ahora sí podemos, ¿cierto? Encontrar en ese caso, ¿cierto? AR por RC. A ver, AR profito es 2K, es decir, 2 por 4, que es 8. 8 multiplicado por RC, ¿cierto? Que vale 4. Ya está. 4 por 8, que es 32. Muy bien. La respuesta en ese caso es 32, ¿cierto? Muy bien. Listo, campeones y campeonas. Entonces, esa es la respuesta. Pueden tomar sus apuntes y pasamos al siguiente ejercicio. Miren, aquí pueden decir 2K y K, pero también pueden decir teorema de la pisadita, ¿cierto? 10 pisa al segmento AR y 5 pisa al segmento RC. ¿Ya? Muy bien. Si lo hacen de ese modo, también les va a salir 2K y K. Muy bien. Listo, campeones y campeonas. Pasamos al ejercicio número 8. Ya, a ver, vamos a ver. ¿Cuánto sale, cierto? El número 8. Dice hallar BC, ¿cierto? BC le escribimos, a ver, desde C hasta B, ¿cierto? Muy bien. Con mucha alegría decimos lo siguiente, ¿cierto? Eso es X. Ya está, profito, listo. Ahora sí, ¿cierto? Podemos calcular cuánto vale. ¿Cómo calculamos X? Calculando primeramente el valor de A. Y para eso, ¿cierto? Decimos lo siguiente. ¿Cierto? 15 es proporcional a 10, ¿cierto? Voy a escribirlo allí en un costadito. 15 es proporcional a 10, ¿cierto? Como 18 es proporcional a A. Entonces, con ese dato, ¿cierto? Ya podemos encontrar el valor de A. Vamos a ver. Simplificamos, ¿cierto? Entonces ahí sería quinta 3, ¿cierto? Quinta de 10, 2. Muy bien. Miren, tercia, tercia, ¿cierto? Y nos queda ¿cuánto? A ver, el A pasa a multiplicar, ¿cierto? El número 2 está que divide, pasa a multiplicar al 18 y nos queda 18 por 3. El número 3, ¿cierto? Es, perdón, por 2, ¿cierto? Ahí es por 2. Por 2, 2. El 3 está que multiplica, pasa a dividir. Entonces A, ¿cuánto vale? 18 entre 3, 6. Por 2, 12, ¿cierto? Entonces allí vale 12. Muy bien.
Entonces ahora, ¿cierto? Con ese dato, como A vale 12, ya podemos calcular el valor de X, ¿cierto? Entonces, profito, ¿cierto? Podemos decir que X es la suma, en ese caso, ¿cierto? De 18 más 12. 18 más 12, ¿cuánto da en total? A ver, 30, muy bien. 18 más 12, ¿cierto? La respuesta allí es 30. Muy bien. Listo, cambianes y cambianas. Entonces, la respuesta es 30, ¿cierto? Muy bien, 30. Pasamos al siguiente desafío. Vamos a ver. Número 9, ¿cierto? En este caso dice BD es bisectriz, ¿cierto? Hallar el valor de X. Muy bien. Vamos a ver. Si BD es bisectriz, hallar el valor de X. Ubicamos al 9. A ver, 9, ¿cierto? Ahí está. BD es bisectriz. Por ser bisectriz, ¿cierto? Le asignamos alfa y el otro ángulo también es alfa. Muy bien. Ahora, ¿qué más? Se cumple el teorema de la pisadita, ¿cierto? Miren, 15 pisa a X, ¿cierto? Gracias a la bisectriz se cumple el teorema de la pisadita o teorema de la bisectriz. ¿Ya? Entonces 15 pisa a X, ¿cierto? Como 13 pisa a DC. Pero DC, ¿cómo calculamos DC? ¿Cierto? Decimos 14 menos X, ¿cierto? DC es 14 menos X. Ya está. Entonces ya tenemos, ¿cierto? La proporción formada. Entonces le agregamos, ¿cierto? Aquí un costadito 15 entre X, ¿cierto? Muy bien. 15 entre X es igual, ¿cierto? A 13 dividido entre 14 menos X. Entre 14, ¿cierto? Menos X. Ya está. Muy bien, ¿cierto? Ahora encontramos el valor de X. 14, ¿cuánto es? A ver, a las ganadas en los comentarios, ¿cierto? Pueden indicar cuánto vale el valor de X. Está, muy bien. Entonces, miren, 14 menos X pasa a multiplicar a 15, ¿cierto? Entonces sería 15 multiplicado por 14 menos X. Ya está. El X está que divide, ¿cierto? Lo pasamos a multiplicar al 13. 13X. Ya está, muy bien. Ahora, ¿cierto? El 15 va a multiplicar por cada uno de esos valores. Va a multiplicar al 14 y al X, ¿cierto? Muy bien. ¿Cuánto es 14 por 15? A las ganadas en los comentarios. 14 multiplicado por 15, ¿cierto? ¿Cuánto es? 14 por 15 da 210, ¿cierto? Entonces le agregamos 210 menos 15 por X, que es 15X, ¿cierto? Y eso es igual a 13X. Muy bien. Ahora sí, ¿cierto? El 15 pasa al lado derecho a sumar y nos queda 210, ¿cierto? A ver, 13 más 15, vamos a obtener 28X, ¿cierto? Muy bien. Listo. Ya está. Ahora sí, el 28, ¿cierto? Pasa a dividir al 210 y ¿cuánto nos queda? 210 dividido entre 28. Nos va a dar un resultado de 7,5, ¿cierto? Muy bien. La respuesta en ese caso es 7,5. Muy bien, campeones y campeonas. Entonces pasamos al siguiente ejercicio, ¿cierto? Ya está. A ver, ejercicio número 10. A las ganadas en los comentarios. Vamos a ver. ¿Cuánto es el resultado para el ejercicio número 10? Son paralelos, ¿cierto? Si son paralelos, profito, ¿cierto? Se cumple, ¿qué? Teorema de Tales, ¿cierto? Entonces decimos 8 menos 2X va a ser, a ver, a las ganadas, ¿cuánto sería? Proporcional a 9, ¿cierto? Como 4 es proporcional a 6. Ya está. Vamos a ello, a ver. Entonces, ¿cierto? Formamos la ecuación. Sería lo siguiente. Donde le escribimos aquí un costadito, ¿cierto? 8 menos 2X es proporcional a 9, ¿cierto? Ya está.
como 4 es proporcional a 6. Ya está, muy bien. Entonces, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, podemos sacar mitad. Mitad de 4, 2, mitad de 3, de 6, 3. ¿Cierto? Podemos seguir simplificando. Por ejemplo, decimos tercia, ¿cierto? De 9, 3, tercia de 3, 1. Ya está. Este 1, ¿cierto? Está que divide, pasa a multiplicar a 8 menos 2x. Entonces nos quedará, ¿cierto? 8 menos 2x. ¿Y eso es igual a qué? El 1 paso a multiplicar a esa expresión, ¿cierto? El 3 está que divide, pasa a multiplicar al 2 y nos queda 6. Muy bien, ¿cierto? Entonces, números a un lado y variables a otro lado. Entonces queda 2 es igual a x, ¿cierto? ¿Cómo? A ver, ahí está. 2 es igual a 2x, ¿cierto? El número 2 pasa a dividir y nos queda x vale 1. Listo, campeones y campeonas, la respuesta es 1, ¿cierto? Muy bien. Bravo, profe. Exacto, ¿cierto? Muy bien, pasamos al siguiente, miren. Entonces aquí, ¿cierto? Les voy a indicar, ahí está su tareita, ¿cierto? Muy bien, como ya tomaron apuntes, ¿cierto? 11 y 12 de tareita, muy bien. Listo, pasamos a la siguiente secuencia de ejercicios. Muy bien, ¿cierto? Siempre con mucha alegría. A ver, vamos a ver. Bloque 3, semejanza de triángulos. Vamos a por ello. A ver, miren, ahí tenemos, ¿cierto? Les he enviado su teoría. Si no lo tienen, me lo pueden solicitar, ya saben, ¿cierto? Entonces, caso 1, ahí tienen el caso 1, ¿cierto? Caso 2 son 3 casos de semejanza de triángulos, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿cierto? Ya podemos ir a por los ejercicios. Vamos a ver. Ahora sí, vamos por semejanza. Problema número 1. Nos dice que AB, ¿cierto? Es 6. A las ganadas, a ver cuánto sale. BC dice que vale 10, ¿cierto? PQ, ahí está, dato usado, dato usado. PQ, profito, ¿cierto? Dice que vale 18. Muy bien. Y con eso podemos calcular QR, ¿cierto? X. Ya está. Muy bien. Entonces miren, ¿cierto? Para que un triángulo, ¿cierto? Dos triángulos sean semejantes, uno de los casos es, por ejemplo, que sus ángulos son iguales, ¿cierto? Sus tres angulitos son iguales, por lo tanto, esos triángulos son semejantes, ¿cierto? Entonces ahí es beta y el otro es beta. Muy bien. Ya está, profito, ¿cierto? Entonces, como son semejantes, hacemos cumplir, sus lados son proporcionales, ¿cierto? A ver, opuesto a tita, ¿cierto? Es 6. Muy bien. Como opuesto a tita en el primer triángulo, 6, ¿cierto? Es proporcional a opuesto a tita en el segundo triángulo, que es 18. Muy bien. Ahora, eso fue opuesto a tita, ¿cierto? 6 es a 18, como ahora opuesto a alfa. 10 es a x, ¿cierto? Entonces ahí le asignamos 10 es a x. Muy bien. Entonces miren, ¿cierto? Allí podemos simplificar, por ejemplo, sexta 1, sexta de 18, 3. Ya está. Entonces el x, ¿cierto? Pasa a multiplicar y nos queda, en ese caso, ¿cierto? X es igual. El 3 está que divide, pasa a multiplicar al 10 y nos queda 30, ¿cierto? Muy bien. La respuesta en ese caso es 30. Muy bien, campeones y campeonas. Entonces, esa es nuestra super respuesta. Muy bien. Vamos a pasar, ¿cierto? Al ejercicio número 2 de la lista. Vamos a ver. Ahora sí, ¿cierto? Vamos a ver. Entonces, ejercicio número 2 dice calcular x, ¿cierto? Muy bien. Entonces, miren, 90 alfa, ¿cierto? Ahí es alfa y 90. Entonces, conclusión, sus ángulos, ¿cierto? Interiores son iguales. ¿Qué quiere decir? Si ahí le asignamos beta, ¿cierto? Allí es beta. Por lo tanto, el otro ángulo también es beta. ¿Cierto? Muy bien.
beta y beta, ¿cierto? Ya está. Entonces miren, allí podemos tener en cuenta lo siguiente, ¿cierto? Opuesto a beta en el primer triángulo, después de que ya hemos confirmado, ¿cierto?, que son semejantes, entonces podemos indicar que sus lados son proporcionales, ¿cierto? Entonces, miren, opuesto a beta, X, ¿cierto?, en el primer triángulo es opuesto a beta en el segundo triángulo, que es 12. Como opuesto a alfa, ¿cierto?, es 3. Esa opuesto a alfa en el segundo triángulo, que es X. Ya está, muy bien. Entonces, en ese caso, ¿cierto?, X pasa a multiplicar a X y nos queda X cuadrado. El 2 está que divide, pasa a multiplicar al 3 y nos queda 36. Muy bien. Entonces, ¿cierto?, el cuadrado pasa a como raíz, ¿cierto?, raíz de 36. Sí, muy bien. Ahí decimos X, ¿cierto?, es la raíz de 36, que en este caso es 6, ¿cierto? Tomamos el valor positivo. Muy bien. La respuesta en este caso, ¿cierto?, es 6. Muy bien. Listo, campeones y campeonas, muy bien, pueden tomar sus apuntes, ¿cierto? Y pasamos al siguiente ejercicio. Vamos a ver. Ejercicio número 3. Por ello, vamos a ver el desarrollo del ejercicio número 3. ¿Cuánto sería el resultado, cierto, en ese caso? Vamos a ver, miren. Omega más tita, ¿cierto? Omega más tita. Si aquí, por ejemplo, le asignamos un ángulo beta, entonces el otro ángulo también es beta, ¿cierto? ¿A qué se debe eso? Se debe, ¿cierto?, a que si por ejemplo le colocamos beta, omega más tita más beta da 180, ¿cierto? Entonces en el otro también debe ser omega más tita más ¿cuánto da 180? Más beta, ¿cierto? Muy bien. Entonces, una vez que hemos tenido en cuenta eso, ya podemos completar el ejercicio. Nos dice, ¿cierto?, calcular FH. Entonces, FH le vamos a asignar un X, ¿cierto? Muy bien. Ahora sí, miren, los ángulos que vamos a usar en este caso, ¿quiénes son? Opuesto a beta y opuesto a omega, ¿cierto? Opuesto a beta y opuesto a omega, ¿cierto? Tiene que ser lados conocidos, ¿cierto? Entonces, tiene que ser lados conocidos. Muy bien, excelente. Opuesto a beta, ¿cierto?, es 14 en el primer triángulo, como opuesto a beta en el segundo triángulo, X, ¿cierto? Ya está. Ahora sí, opuesto a omega en el primer triángulo es 16, ¿cierto? Como opuesto a omega en el segundo triángulo, que en ese caso es 24. Ya está. En este caso, ¿cierto?, ya podemos encontrar X, simplemente vamos a simplificar. Ya, a ver, vamos a ver, simplificamos, ¿cierto? Cuarta de 16, 4, cuarta de 24 es 6. Muy bien. Octava podemos decir, ¿cierto? Si desean pueden simplificar directamente. Ya está. Vamos a decir, por ejemplo, octava, ¿cierto? 2, octava, 3. Muy bien. Ahora, ¿cierto?, despejamos X y nos quedará ¿cuánto? Miren, 3 pasa a multiplicar al 14, ¿cierto? ¿Y cuánto nos queda en ese caso? 42, ¿cierto? 3 por 14, 42. El número 2 está que multiplica, pasa a dividir. Ya está. El X está que divide, ¿cierto? Pasa a multiplicar. Por lo tanto, en ese caso, ¿cierto?, la respuesta ¿cuánto es? 21. Muy bien. Esa es la respuesta, ¿cierto?, para el ejercicio número 3. Muy bien. Ahora sí pasamos, ¿cierto?, al siguiente desafío. Vamos a ver. ¿Cuánto sale el número 4 a las ganadas, ¿cierto?, en los comentarios? Muy bien. Vamos a ver. Entonces ahí escribimos, ¿cierto?, el ejercicio número 4. Vamos a ver. Dice en el gráfico, ¿cierto?, los triángulos son semejantes y el perímetro del triángulo PQR es igual a 68, ¿cierto? Muy bien. Entonces PQR, ese perímetro es 68. Calcular QR.
Muy bien, ¿cierto? Ahí están siguiendo la secuencia, entonces vamos a desarrollar cuánto es. Mira, ángulos iguales, ¿cierto? Por lo tanto, los triangulitos son que semejantes, ¿cierto? Muy bien, semejantes. Entonces, ¿cierto? Podemos afirmar que si son semejantes, sus lados son proporcionales. Es decir, ¿cierto? Si ahí es 4, 6 y 7, entonces opuesto a omega es 4, opuesto a omega aquí será 4K. Muy bien. Ya está omega, ¿cierto? Ahora sí, completamos alfa. Opuesto a alfa, 6, ¿cierto? Opuesto a alfa, allí será 6K. Ya está. Para beta también, ¿cierto? Opuesto a beta, 7. Opuesto a beta será 7K. Muy bien. ¿Cierto? ¿Se entiende, cierto? Muy bien. Entonces ahora usamos el dato. Dice que el perímetro, ¿cierto? De PQR es 68. Entonces vamos a sumar, ¿cierto? Los tres laditos, que sería 4K más 6K más 7K, ¿cierto? Esa suma lo igualamos a 18, perdón, a 68, ¿cierto? Ya está. Entonces ahí le vamos a agregar 68, ¿cierto? Muy bien. ¿Cuánto suma todo eso? A ver, en ese caso, ¿cierto? Va a ser 17K es igual a 68. El 17 pasa a dividir y nos queda 4, ¿cierto? Muy bien. Si K vale 4, entonces ya podemos completar, ¿cierto? El valor de la línea QR. QR, ¿cierto? Sería 6 por 4, es decir, 6 por K, como K vale 4, la respuesta es 24. Muy bien. Listo, campeones y campeonas. Eso es el resultado, ¿cierto? Para el ejercicio número 4. Ahora sí, ¿cierto? A ver, pasamos al siguiente, ¿cierto? Muy bien, ahí ya vamos completando. Ya, el ejercicio número 5. A ver, muy bien. Con el ejercicio 5, ¿cierto? Completamos nuestra transmisión del día de hoy. Mañana lo completamos la práctica, ¿cierto? Muy bien. A ver, vamos a ver. Entonces, son semejantes, ¿cierto? Ahí van practicando, ¿cierto? Con los ejercicios que ahí continúan. Muy bien. Beta, ya está. A ver, decimos, ¿cierto? Opuesto a alfa, X, ¿cierto? Ahí en una hojita lo pueden ir completando. Opuesto a alfa en el primer triángulo es X, ¿cierto? Como opuesto a alfa en el segundo triángulo es 32. Ya está. Ahora sí. Opuesto a qué más, a ver, a tita, ¿cierto? Al ángulo tita es 2 en el primer triángulo, como opuesto al ángulo tita es X en el segundo triángulo, ¿cierto? Muy bien, el X pasa a multiplicar y nos queda X cuadrado, ¿cierto? Es igual. El 32 está que divide, pasa a multiplicar al 2 y nos queda 64. Pasa como raíz, ¿cierto? Y obtenemos 8. Muy bien. Listo, campeones y campeonas. Entonces, ¿cierto? Esa es la respuesta. Eso es todo por ahora, ¿cierto? Y nos vemos mañana en la siguiente clase. Muy bien. Listo, a eso de las 11 de la mañana. Muy bien, continuamos la práctica y ya saben, ¿cierto? Ahí estoy listando más practiquitas para poder compartirles. Muy bien. Si alguien necesita este PDF desarrollado, me lo indica, ¿cierto? Ahí en un mensajito. Muy bien. Listo, campeones y campeonas. Que pasen un maravilloso inicio de semana y nos vemos la siguiente clase. Gracias.